La noche en que la curandera desapareció, el cielo se oscureció y la luna, como una testigo silenciosa, se ocultó detrás de un eclipse eterno. En el pueblo, las mujeres susurraban entre ellas, temerosas de que lo ocurrido no fuera una simple desaparición, sino el resultado de un ritual antiguo que había despertado fuerzas que no podían comprender. Nadie vio cómo se desvaneció, pero todas sintieron la ausencia de su presencia poderosa, como si la misma tierra hubiera tragado su esencia. La curandera, sabia y temida, había sido la guardiana de secretos que solo las mujeres más valientes podían entender. Sus manos, marcadas por años de sanar con hierbas y conjuros, eran ahora el último vínculo con una sabiduría olvidada por el tiempo. Pero había algo en ella, algo oscuro que pocos sabían, algo que había sido sellado en su corazón y que, bajo la sombra de ese eclipse, comenzaba a revelarse. Cada luna llena, ella ofrecía rituales en la penumbra, guiando a aquellas que buscaban respuestas en los rincones más oscuros de su alma. Pero lo que nadie sabía era que la curandera había sido llamada por un poder ancestral, uno que no se puede evitar. Cuando el eclipse oscureció el cielo, el último paso de su viaje comenzó, y la puerta entre los mundos se abrió para ella, llevándola a un destino del que nunca regresaría. Hoy, traigo esta historia, no solo de desaparición, sino de transformación. Un camino marcado por sacrificios, secretos y una conexión profunda con lo divino, que solo las mujeres elegidas pueden entender. Este no es un relato de terror común. Es un relato de despertar y revelación. Suscríbete y comparte esta historia con una hermana que sienta el llamado de lo oculto, porque lo que está por venir, solo aquellas dispuestas a enfrentar su destino lo comprenderán. ¿Escuchas el susurro del viento bajo el eclipse? Esa es la voz de la curandera, y ahora, es tu turno de escucharla. La curandera no siempre fue así. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, ocultaba un alma que nunca estuvo en paz. Había vivido con un secreto profundo, un eco ancestral que la perseguía desde su juventud. Las mujeres del pueblo la veneraban por su sabiduría, pero nadie sabía el dolor que llevaba consigo, una herida oculta que había marcado su vida de manera irreversible. No era una herida física, sino espiritual, un vacío en su ser que se originaba en lo más profundo de su alma, una cicatriz que nunca sanó, pero que formó la base de su poder. Aquella herida, imposible de ver a simple vista, había comenzado mucho antes, en el mismo momento en que sus primeros sangrados comenzaron, como si la luna misma se hubiese posado sobre ella para reclamar algo que nunca entendió del todo. Desde que era niña, la curandera había sentido una conexión profunda con la tierra y la energía que fluía a través de ella. Su madre le había enseñado sobre las plantas y los rituales, cómo sanar las heridas del cuerpo y del alma, pero nunca le habló de la oscuridad que habitaba en su interior. A medida que crecía, su cuerpo comenzó a transformarse, y con esa transformación vino una presencia inquietante, la energía de la luna. Era como si su cuerpo, al igual que la tierra, estuviera destinado a seguir un ciclo antiguo, uno que no podía evitar. La menstruación, que para muchas mujeres era una experiencia natural, se convirtió en una carga para ella, un recordatorio mensual de la herida que jamás sanaría. Cada vez que la luna llena iluminaba el cielo, su cuerpo parecía sufrir, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo del que no podía escapar. Las noches de luna llena, cuando el cielo se tornaba rojizo, eran las peores. Durante esas noches, sentía como la energía femenina que la rodeaba se intensificaba, y con ello, una necesidad de conectarse con algo mucho más grande que ella misma. Era un sentimiento profundo, visceral, como si la luna estuviera llamándola a completar un destino que aún no entendía. Sus amigas y compañeras del pueblo, al igual que otras mujeres que conocía, no comprendían lo que sentía. Para ellas, la menstruación era algo que se vivía con naturalidad, pero en la curandera, el ciclo lunar no solo marcaba su cuerpo, sino su alma. Cada mes, sentía que algo más la arrastraba, una fuerza misteriosa que la empujaba a buscar respuestas en los rituales que su madre le había enseñado, pero que nunca se atrevió a realizar completamente. A lo largo de los años, la curandera comenzó a buscar en los libros antiguos, en los hechizos olvidados, en las enseñanzas de las abuelas que habían pasado por las mismas experiencias, pero nunca encontró lo que buscaba. La herida seguía allí, oculta, creciendo en su interior. En cada luna llena,
Sentía como su conexión con las sombras se hacía más fuerte. Los espíritus de mujeres ancianas y poderosas se le aparecían en sueños, le susurraban antiguos secretos y rituales que le indicaban el camino, pero cada vez que intentaba seguir esas señales, algo dentro de ella la detenía. Algo en su interior, una resistencia inexplicable, le impedía ir más allá. Y así, durante años, la herida permaneció oculta, creciendo a medida que ella se convertía en la mujer sabia que todos conocían, pero que nadie comprendía por completo. Fue en una noche de eclipse total cuando la curandera comprendió que su destino había sido sellado desde el principio. Durante ese eclipse, la luna roja iluminó el cielo, como una señal que no podía ignorar. Fue esa noche cuando la herida que llevaba consigo comenzó a cobrar vida propia. La energía que había estado acumulando durante años finalmente se desbordó, y con ello, todo lo que había estado oculto salió a la luz. En ese instante, entendió que su destino no era solo sanar a las demás mujeres, sino enfrentar lo que su alma había estado evadiendo durante tanto tiempo. La herida que llevaba consigo no era solo una maldición, sino un portal, un camino hacia un conocimiento más profundo, hacia un poder que jamás había imaginado. A partir de ese momento, la curandera supo que ya no había vuelta atrás. La herida que había estado ignorando, el ciclo que había estado negando, era la clave para su verdadera transformación. Los ecos de voces antiguas comenzaron a resonar en su mente, y las sombras que la habían acompañado durante tanto tiempo ahora tomaban forma. El eclipse no solo había oscurecido el cielo, sino que había abierto una puerta a lo desconocido, un camino que la llevaría a un lugar donde el sacrificio, la sabiduría y la oscuridad se encontrarían de forma irrevocable. La curandera no era solo una sanadora, era una mujer marcada por un destino ancestral, y esa noche, finalmente aceptó el llamado de lo oscuro. La curandera había oído los susurros desde que era niña, cuando los viejos del pueblo se reunían a la luz de las fogatas y hablaban de los antiguos rituales que solo las mujeres elegidas podían comprender. Pero nunca había sido el momento adecuado para escuchar con claridad. Siempre había un temor profundo que la detenía, una sensación de que, si se adentraba demasiado en esos susurros, nunca podría regresar. Sin embargo, el eclipse cambió todo. Esa noche, las voces no solo llegaron a su mente, sino que su cuerpo entero vibró con ellas, como si su propia esencia se estuviera alineando con una energía ancestral que la llamaba a cumplir su destino. A medida que las sombras se alargaban, un deseo ardiente comenzó a consumirla. Las antiguas enseñanzas de su madre, que una vez consideró meras supersticiones, tomaron una forma tangible. Recordó los rituales olvidados, aquellos que las mujeres sabias realizaban en la oscuridad, donde la luna llena se convertía en testigo de pactos sagrados. La sangre es el puente, le habían dicho una vez, y nunca había entendido su verdadero significado hasta esa noche. El ritual que tanto había temido ahora parecía ser el único camino hacia la verdad. La curandera sabía que debía hacerlo sola. Nadie más podía entender lo que estaba a punto de hacer. Las mujeres del pueblo la consideraban la más sabia, pero solo ella sabía que había una parte de sí misma que aún no había descubierto. Se dirigió al bosque, donde la tierra aún conservaba la memoria de los antiguos ritos. El aire estaba cargado de energía, como si la misma naturaleza la estuviera esperando. En el corazón del bosque, encontró un círculo de piedras, desgastadas por el tiempo, pero aún vibrantes con el poder de lo ancestral. Era allí donde debía realizar el ritual. A medida que comenzaba a trazar el círculo, las voces se hicieron más claras, más urgentes. El viento susurraba a través de las ramas de los árboles, como si los espíritus de las mujeres que habían caminado antes que ella le hablaran directamente. Su mente se llenó de imágenes y símbolos, algunos familiares, otros completamente desconocidos, pero todos con un significado profundo. La curandera cerró los ojos y permitió que el sonido de las voces la envolviera, guiándola a un estado de trance. Fue entonces cuando la sangre comenzó a responder, despertando una energía oculta en su interior. El ritual comenzó con la luna llena iluminando el círculo de piedras. La curandera sabía que este momento era crucial, el paso final antes de cruzar al otro lado del velo. La energía que había estado acumulando durante años ahora fluía a través de ella, y su cuerpo comenzó a transformarse. La sangre que había sido su carga durante tanto tiempo ahora se convirtió en su liberación. Las sombras que la rodeaban se disiparon,
y una visión clara de su destino apareció ante ella. Ya no era solo una sanadora, era una mujer que había aceptado su verdadero poder, un poder que la conectaba con las antiguas fuerzas de la luna y de la tierra. El ritual no solo la transformó a ella, sino que también liberó la energía de las mujeres que habían caminado antes, que habían sufrido y resistido, pero también sanado y trascendido. La curandera ahora era una de ellas, una guardiana de los secretos más oscuros del mundo femenino. El susurro del ritual ancestral había sido escuchado, y la transformación había comenzado. Esa noche, la luna no era solo un satélite que iluminaba el cielo, sino un portal, un reflejo de las profundidades más oscuras del alma femenina. La curandera lo sabía bien, pues había sentido su llamado desde la primera vez que comenzó a sangrar, cuando era solo una niña. Ahora, al borde del abismo de su transformación, comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una preparación para lo que estaba por suceder. El eclipse había desatado fuerzas dentro de ella que no podía controlar, pero tampoco deseaba detener. Era el cruce lunar, el momento en que todas las piezas de su destino encajaban y el umbral entre los mundos se abría por completo. Los susurros, que antes solo escuchaba en sueños, ahora eran claros y penetrantes, llenando su mente de imágenes, símbolos y antiguas enseñanzas que había olvidado. La curandera se encontraba en el mismo círculo de piedras donde había realizado el ritual ancestral, pero esta vez no estaba sola. Aunque no veía a nadie, sentía la presencia de las mujeres que habían caminado antes que ella, de las que, a lo largo de la historia, habían realizado sacrificios por el poder de la luna y la tierra. Sus espíritus rodeaban el círculo, invisibles pero palpables, guiándola hacia su destino. En ese instante, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las hojas de los árboles danzaron como si respondieran a una melodía que solo la curandera podía escuchar. La oscuridad se hizo más densa, y la luz de la luna se tornó aún más roja, tiñendo el cielo de un tono sobrenatural. Sabía que debía ser valiente. Sabía que el cruce lunar era el momento final de su iniciación, un paso irrevocable hacia el poder que siempre había estado latente en ella, pero que nunca había osado aceptar por completo. Al mirar al cielo, la curandera vio cómo la luna parecía moverse, como si estuviera respondiendo a su llamado. Era como si la energía lunar estuviera sincronizada con su respiración, alimentando su cuerpo con una fuerza que nunca había experimentado. En ese preciso momento, su mente se despejó, y la visión de lo que debía hacer se volvió clara. Era el sacrificio lo que debía ofrecer, no solo de su sangre, sino de su alma. Había llegado el momento de rendirse al poder ancestral y permitir que todo lo que había sido oculto en su ser se desbordara. Los espíritus de las mujeres antiguas comenzaron a cantar, y con cada palabra, su cuerpo fue llenándose de luz. No era una luz cálida, sino fría y penetrante, que la atravesaba hasta el último rincón de su ser. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. Su transformación estaba por completarse. El cruce lunar no solo la había marcado, sino que la había sellado como una guardiana de la sabiduría oculta, como una mujer capaz de conectarse con lo divino a través de su sangre, de su ciclo, de su poder lunar. Aquel que cruzaba esa puerta nunca regresaba igual. El viento cesó, y la oscuridad dejó paso a una luz brillante, pero aún tensa. La curandera ya no era la misma mujer. Su cuerpo estaba impregnado de poder. Su alma estaba más conectada que nunca con las fuerzas ancestrales que gobernaban la tierra y el cielo. Sabía que, en ese preciso momento, su destino había sido sellado y que nada la podría devolver a la vida que conocía. La puerta del cruce lunar se había cerrado, pero la curandera había nacido una vez más fuerte, más sabia y más peligrosa que nunca. La curandera no podía detener lo que sucedía. Su cuerpo, ahora transformado por el ritual, vibraba con una energía desconocida, como si estuviera siendo guiado por algo más grande que ella misma. La luna ya no era solo un reflejo en el cielo, sino un espejo de su alma, un testigo de la oscuridad que había despertado dentro de ella. Su útero, ese centro sagrado y profundo, latía con una fuerza brutal, como si buscara reclamar su lugar en el mundo de lo divino. El poder que ahora residía en ella no era solo lunar, era una energía ancestral, una conexión que le permitía acceder a los secretos más oscuros del mundo femenino. Sentada en el suelo, rodeada por las piedras que habían sido testigos de su transformación, la curandera cerró los ojos y respiró profundamente. Era como si el viento,
la tierra y la sangre misma se unieran para abrir el portal hacia lo desconocido. Algo despertaba dentro de ella, una fuerza que jamás había reconocido, pero que siempre había estado allí, dormida, esperando el momento adecuado para liberarse. Las voces de las mujeres ancestrales, esas que había escuchado en sus sueños, ahora se manifestaban de forma clara y fuerte. No solo la guiaban, sino que la empujaban a enfrentarse con su propio poder. El despertar de su útero oscuro era el último paso de su iniciación. La curandera sintió como si su vientre estuviera ardiendo por dentro, como si un fuego primordial estuviera reclamando su lugar en la vida de las mujeres que antes de ella habían atravesado este mismo camino. Sabía que debía aceptar esa fuerza, sin miedo, sin dudas. Solo a través de la aceptación podría acceder al conocimiento más profundo de su ser y convertirse en la guardiana de lo sagrado. Era la energía femenina en su forma más pura, cruda y poderosa. Pero también sabía que el despertar de este poder venía con un precio: el sacrificio, el enfrentarse a las sombras que habitaban en su interior. El suelo bajo ella comenzó a temblar, como si la tierra misma reaccionara a la energía que emanaba de su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero era su útero quien marcaba el ritmo, guiándola hacia su destino. Cada respiración que tomaba se sentía como un vínculo más profundo con la fuerza de la naturaleza, como si todo el universo estuviera siendo testigo de su transformación. En ese instante, la curandera comprendió que el despertar de su útero oscuro no solo era un renacer personal, sino también un despertar para todas las mujeres que habían sido silenciadas a lo largo del tiempo. Su sangre, ahora impregnada de sabiduría ancestral, se convirtió en la llave para desatar los secretos guardados por siglos. La luna, llena y roja, la miraba desde lo alto, como un espejo de lo que la curandera había llegado a ser. El poder que ahora llevaba en su interior era tan vasto como el mismo cielo, y lo entendió. A partir de esa noche, ya no sería solo una curandera. Ella sería la guardiana de los secretos que conectaban a todas las mujeres, la voz de las ancestras, el fuego que nunca se apaga. Y mientras el eco de su respiración se desvanecía en la oscuridad, la curandera supo que su destino había cambiado para siempre. La curandera sabía que el poder que ahora residía en ella no era un regalo sin precio. Había aceptado la energía oscura de su útero, el despertar de la fuerza femenina ancestral que había dormido por siglos dentro de su ser, pero la sabiduría de las ancianas le había enseñado una lección que no podía ignorar: todo poder requiere un sacrificio. Y ese sacrificio, aunque simbólico, sería el último paso para completar su transformación y consolidar su lugar en el ciclo eterno de la luna y la tierra. La luna roja se mantenía fija en el cielo, como un faro en la oscuridad, testigo mudo de lo que estaba por ocurrir. La curandera, ahora más sabia y más fuerte que nunca, se preparó para ofrecer su sacrificio. No era un sacrificio de sangre, como muchos pensaban. No se trataba de una entrega física, sino espiritual. En el profundo silencio de la noche, cerró los ojos y dejó que las sombras la rodearan. Su cuerpo, ahora impregnado de la energía lunar, comenzó a temblar ligeramente. No era miedo lo que sentía, sino una profunda conexión con la esencia femenina universal. Sabía que su sacrificio debía ser una entrega de su ego, de las viejas creencias que aún la limitaban. Con un suspiro profundo, la curandera levantó las manos al cielo, como si intentara tocar la luna misma. La energía del universo comenzó a fluir a través de ella, como un río de luz y oscuridad entrelazados. El sacrificio simbólico consistía en la liberación de su antigua identidad, la de la curandera, la sanadora conocida en el pueblo. Esa mujer ya no existía. Había muerto para renacer en algo más grande, más profundo. Ella ya no era solo una mujer, era un canal entre los mundos, un puente entre el pasado ancestral y el futuro de todas las mujeres. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si la tierra misma estuviera reaccionando al sacrificio que la curandera estaba realizando. Los árboles a su alrededor se inclinaban, sus ramas se entrelazaban en un abrazo cósmico, como si todo el universo estuviera presenciando el momento. Y entonces, cuando la curandera sintió que su ego se disolvía por completo, cuando ya no era más que una parte del todo, un rayo de luz surgió desde el centro de su pecho, irradiando hacia el cielo. La conexión estaba completa. En ese momento, la curandera entendió que el sacrificio no solo le había dado poder, sino que la había liberado de las cadenas de su propia mente. Ya no era una simple sanadora. Era una mujer sabia, peligrosa, capaz de ver más allá de lo visible, de tocar lo intocable. Era el resplandor de la luna, la sombra de la tierra, la voz de todas las mujeres que habían caminado antes de ella. Y mientras la luz del sacrificio se desvanecía en la oscuridad, la curandera sabía que su viaje apenas comenzaba. El sacrificio era solo el principio de un nuevo destino. La curandera ya no era la misma mujer.
Desde el momento en que completó su sacrificio simbólico, su cuerpo y alma habían cambiado de manera irrevocable. El ego que una vez la definió se había disuelto, y con ello, se reveló una versión de ella que estaba conectada con fuerzas más grandes que su propia existencia. Ya no solo veía el mundo a través de los ojos de una sanadora, sino que lo veía como una mujer sabia, que podía tocar los secretos del universo y desvelar la verdad oculta que la rodeaba. La curandera había renacido. El poder que residía en su interior ya no era un misterio. Su útero, la fuente de la sabiduría ancestral, ahora palpitaba con una fuerza increíble, como si la propia tierra y la luna le dieran su energía para utilizarla. Cada respiración que tomaba sentía como si absorbiera la vida misma de la naturaleza que la rodeaba. La conexión con lo divino era palpable, como si el cosmos entero estuviera alineado con ella, guiándola en su camino hacia un destino aún por desvelar. La luna, antes distante y solo una guía luminosa, ahora era su aliada más cercana. Ya no temía la oscuridad que envolvía la noche, porque entendía que la oscuridad era el lugar donde nacen las verdades más profundas. Su poder había sido despertado, y con él, la capacidad de ver lo invisible. Las mujeres que antes solo la buscaban para sanar, ahora la veían con un respeto profundo, pero también con temor. Sabían que ya no era solo una curandera. Era una mujer peligrosa, capaz de todo lo que antes solo era imaginable. Aunque el poder ahora corría por sus venas, la curandera no olvidaba que ese poder venía con una gran responsabilidad. El sacrificio que había hecho para renacer la había marcado de manera irreversible. Ya no podía esconderse en las sombras, ni refugiarse en la simplicidad de sanar. Su destino era mucho mayor, y debía enfrentar los desafíos que la esperaban. Las mujeres del pueblo ya no la verían como una simple sanadora, sino como una líder, una maestra, una guardiana de lo sagrado. Ella comprendió que debía enseñar a otras mujeres a abrazar el poder que residía en su ser. La curandera sabía que solo a través de la transmisión de ese conocimiento, esa sabiduría ancestral, podría garantizar que el legado de las mujeres sabias no se perdiera. El tiempo de la pasividad había terminado. Ahora era su turno de guiar, de ser la líder que el mundo necesitaba. La oscuridad ya no era su enemiga, sino su aliada. Y en ese entendimiento, encontró su verdadera fuerza. Con la luz de la luna iluminando su rostro y el viento moviendo su cabello, la curandera se levantó, lista para comenzar el camino que le aguardaba. Su viaje había sido largo, lleno de pruebas y sacrificios, pero sabía que lo que había logrado no era el final. Era solo el comienzo. Había renacido como una mujer sabia, peligrosa, dispuesta a luchar por lo que creía y a guiar a otras mujeres hacia su propio despertar. Su destino estaba marcado, y no había vuelta atrás. La curandera había caminado un largo sendero, uno lleno de sacrificios, rituales y descubrimientos que la transformaron para siempre. Desde el momento en que comenzó a escuchar las voces ancestrales hasta su sacrificio simbólico bajo la luna roja, había alcanzado una sabiduría tan profunda que no solo la conectaba con las fuerzas invisibles del universo, sino que también la vinculaba con todas las mujeres que habían venido antes y las que seguirían su camino. Había renacido como un ser nuevo, pero al mismo tiempo, había abrazado a la mujer sabia que siempre estuvo dormida en su interior. Ahora entendía que la oscuridad no era su enemiga, sino su maestra. La sabiduría no solo provenía de la luz, sino también de la sombra, de la muerte simbólica que debía ocurrir para permitir un renacimiento verdadero. La curandera sabía que el viaje no terminaba allí. Era solo el principio. La responsabilidad de guiar a otras mujeres, de transmitirles la fuerza que había despertado en su interior, sería su misión en los días por venir. La oscuridad, la luna y la sangre de las mujeres ancestrales eran sus aliados, y con ellos, ella caminaría hacia un destino lleno de misterios aún por revelar. En su interior, la curandera sabía que la transformación era un ciclo eterno. El poder de la luna, el misterio de la sangre, el sacrificio y la sabiduría ancestral no eran solo fuerzas que se desvanecían con el tiempo. Eran eternas, y cada mujer que pasara por ese despertar encontraría su propio camino, pero siempre con el eco de las voces ancestrales guiando su camino. Y así, con una conexión profunda con la tierra, con la luna y con las mujeres de su linaje, la curandera avanzó, sabiendo que su viaje había sido solo un paso hacia algo mucho más grande, más oscuro y más sagrado. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a disipar la oscuridad de la noche, la curandera caminó hacia el horizonte, donde su destino la esperaba. Ya no era solo una mujer que sanaba, era una líder, una protectora de los secretos más profundos, una guardiana del poder femenino ancestral. Su camino estaba marcado por las huellas de aquellas que caminaron antes, y ella, con su nueva fuerza y sabiduría, guiaría a las futuras generaciones. Porque la oscuridad que abrazó no la destruyó, la hizo más fuerte.
Y esa fuerza la llevaría a nuevos misterios, nuevos rituales y, sobre todo, a una conexión eterna con el universo.